pues retomando el agradecimiento, licenciado Edgardo, por prestarnos su tiempo y brindarnos las puertas de su casa para venir a hacer esta entrevista. Y quisiéramos conocer un poquito más de usted, licenciado. Cuéntenos un poquito más respecto a su vida, a qué se dedica. Bueno, pues he estado en muchos lugares. En primer lugar les voy a decir que soy originario de aquí, del pueblo de Bernal. Nací a finales de la primera parte del siglo pasado, 1947. Concluí mis estudios de abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, mi maestría en la Facultad de Ciencias Jurídicas del Estado de México, en fin. He sido becario de la Organización de Estados Americanos en centros multinacionales de tecnología. Esa parte de mi profesión como abogado, soy desarrollador de modelos. Nunca estuve en una escuela de filosofía y letras, por la entrevista que me están haciendo sobre mis libros. Sin embargo, fui maestro en la universidad del taller de redacción y lectura, la Escuela Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Querétaro. He sido presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tuve la oportunidad en ese tiempo, con el apoyo del entonces gobernador Mariano Palacios Alcocer, y las propuestas muy interesantes de dos rectores, Braulio Guerra Malo y después Jesús Pérez Hermosillo, de fundar dos ahora facultades, la de informática y la de ingeniería electromecánica en el campus San Juan del Río. He sido presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, asociación civil, y soy el primer presidente y fundador de lo que es la Federación de Colegios de Profesionistas en el estado de Querétaro. He asumido responsabilidades como representante popular, fui diputado local, y tuve el honroso honor de presidir la legislatura del estado. He sido en el ámbito turístico presidente en el estado de Querétaro de SCOL International Club. Es uno de los clubes más grandes e influyentes del turismo a nivel global. Soy actualmente, crié a finales de la década de los 90 una fundación que se llama Patronato de Cultura y Turismo de Bernal, que sostenemos hasta la fecha. Soy su presidente. También puedo decirles que tuve el honroso cargo de secretario del Cabildo del municipio de Querétaro. De lo que me acuerde, he tenido estas oportunidades. También colaboré para un proyecto multinacional de energía que es conocido como la presa hidroeléctrica del Zimapán. Es una de las obras más grandes de América Latina, con una inversión de 1.100 millones de dólares, que está produciendo ahorita mucha energía eléctrica, sobre todo en esos tiempos que se habla mucho de las energías limpias y esto, ¿no? Ahí tuve bajo mi responsabilidad un área social para que se hiciera el desarrollo durante 5 años ininterrumpidos. Entonces mi vida ha transitado de un lugar a otro. Mi primaria la hice en Bernal, mi secundaria en Mazatlán, porque aquí no había secundaria. Después mi prepa en Tampico, Tamaulipas. Fíjense qué curioso, ¿no? Del Pacífico después voy al Golfo de México y regreso a mi estado de Querétaro para hacer ya mi carrera. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Trabajé años para la Universidad Autónoma de Querétaro y aquí estoy platicando con ustedes ahora. Soy padre de 5 hijas, a todas las tengo nietos. Siempre se regresa, ¿no? Al lugar donde uno, sí, a la tierra, al lugar donde uno es feliz. Sí, yo realmente cuando me han preguntado si se han cumplido mis sueños, no todos, pero sí muchos. Uno de ellos era, pues entre todos, bueno, concluir mi carrera, uno sueña de chico, ¿verdad? La carrera, y logré, bueno, como ya se los anticipé, tuve
tuve la oportunidad de tomar el liderazgo de los abogados en Querétaro, de ser el fundador de la Federación de Profesionistas, de ayudar a mi universidad a través del patronato de la universidad. En fin, he tenido, gracias a Dios, sueños realizados. Después, bueno, el último que hemos realizado es haber desarrollado un observatorio astronómico, el Giordano Bruno, que ha sido exitosísimo. Todavía no me la creo, porque apenas se inauguró en el mes de junio, por cierto. Tiempo de lluvias, tiempo de nubes, de poca observación, de pocos cielos despejados, pero lo arrancamos y ya obtuvimos un reconocimiento de la NASA por haber participado en el 11º aniversario del vapeo de la Luna. Quiero decir también que este desarrollo ha sido apalancado mucho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ya vienen personas a hacer observaciones, sobre todo turistas, pero también científicos. Y ya ha tenido tanto impacto este observatorio que recién apenas, hace 15 días, se realizó en este espacio, en este Hotel Hostal Medieval Bernal, el primer Congreso Nacional de aficionados a la astronomía. Y todo imbuido por este desarrollo del observatorio, que tiene un telescopio MIDE XL200 con una gran capacidad de observación realmente, incluso de universo profundo, que atrae la atención, y sobre todo porque también está en un lugar pues que a todos atrae, la verdad que la Peña de Bernal, indudablemente. Y también quiero compartirles que en esa fecha se llevó a cabo un evento que no solo fue nacional sino internacional, porque tuvimos participación de un astrónomo de Chile, del observatorio Elque de Penco de Chile, y también de un geólogo de España. Entonces, Cataluña. Entonces esto que era nacional se convirtió en internacional. Yo estoy muy contento, la verdad, porque se lograron objetivos más allá de los pensados, y si Dios fue exitoso, baso mi afirmación porque participaron muchos aficionados, pero también vinieron científicos de la ciencia, como es el doctor Omar López Cruz, una persona que lideró un grupo cuando se trabajó en el descubrimiento del agujero negro, pero no este último que acaba de salir, sino el que que concluyó la confirmación en el 2019. Y para terminar esta introducción les digo que fue más allá este Congreso Nacional, que la UNAM está trabajando para la UNESCO un proyecto de geoparque, uno de los más grandes del país, que abarca 11 municipios del estado de Querétaro. Lo lidera es un científico, un geólogo, el doctor Gerardo Ruiz. Y lo asombroso es que una vez que vino al observatorio astronómico dijo, bueno, pues realmente como este geoparque arranca de la Peña de Bernal y esto está a un lado de la Peña de Bernal, vamos a sumar al observatorio astronómico para que forme parte del geoparque mundial. Y firmamos un convenio de colaboración, coordinación, y dicho por el doctor Gerardo Ruiz, sería el único geoparque en el mundo, porque que cuente con un observatorio astronómico donde los interesados en la geología y en la astronomía puedan visitarlos y hacer observaciones. Y no podía ser de otra manera. Lo han dicho muchos, hemos avanzado en la ciencia, el desarrollo tecnológico para observar el universo, pero a veces nos olvidamos que somos parte en este globo, esa pelotita que se llama Tierra, y que formamos parte de un sistema solar, de una galaxia que es la Vía Láctea, y la galaxia Vía Láctea
pues es parte de millones de galaxias. Entonces, astronomía y geología creo que es el binomio perfecto para trabajar en ciencia, en conocimientos, en adentrar a las gentes a saber más de cómo se ha desarrollado el universo. Entonces, pues yo estoy muy contento porque se firmó ese convenio, que se está trabajando, que ya firmamos un convenio. Y aquí estoy platicándose apenas a 15 días de que todo esto sucedió aquí en el estado de Querétaro. Wow. Pues qué interesante, la verdad. ¿A qué se debió su cambio de residencia que estudió en diferentes lados? Siendo sinceros, yo soy una persona que he trabajado toda mi vida. Cuando he dicho casi toda mi vida es porque desde chico he estado trabajando en una cosa y en otra. Y desarrollando para mantener mis estudios en diversos empleos, unos muy sencillos. Fui, por ejemplo, cuando era niño aquí vendía gelatinas. No había más. Bernal en ese tiempo era casi un pueblo fantasma. No había turismo. Y a lo que se podía. Aseador de calzado, siendo un niño de 9 años, 10 años, ¿no? Y cuando fui a Mazatlán, a la secundaria, pues ahí obtuve un empleo de cobrador, de esos que van en su bicicleta y van y cobran a las casas, los aboneros le llaman, ¿no? Y así fue escalando hasta que llegué a conocer lo que es el turismo. Me dieron un empleo en el Hotel Playa Mazatlán, primero como empleado en un almacén, después fui a la recepción, a ayudar allá a estar cobrando los gastos de los norteamericanos, casi 100% eran norteamericanos los que llegaban, no sé si sigan así en este tiempo. Y así fui trabajando y fui estudiando, hilvanando, trabajo, estudio, trabajo. Después me fui a Tampico y seguí trabajando en la constructora. Ahí aprendí muchos conocimientos sobre la construcción, obras grandes en las que involucré, pero en empleos menores, pero aprendí mucho hasta llegar a gabinete, a trabajar en planos, llegué a ser hasta sobreestante general. Todos podían jurar y asegurar que Edgardo Cabrera estaba estudiando para ingeniero civil. Y bueno, pues yo ocultaba realmente por pena, porque cuando uno está frente a albañiles o operadores de máquinas y dar órdenes, y yo estaba empezando a estudiar el derecho, pues como que no cuadraba. Entonces, así fui ganando mi vida. Como les decía, fui becario de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como la OEA. Estuve becado en el Centro Multinacional de Tecnología Educativa en Caracas, Venezuela. Les hablo del año 1975, estamos hablando casi a 50 años, ¿no es cierto? Sí, así es. 47 años, cuando Caracas, Venezuela, ¿qué les puedo decir? Era una ciudad muy desarrollada, con mucho dinero. El presidente era Carlos Andrés Pérez. México había roto relaciones con la República de Chile por el golpe que le dio Pinochet a Salvador Allende. Entonces yo gané esa beca y ahí estuve y pensé que era parte de un grupo de mexicanos. Pensé que iba a haber de la UNAM, del POLI, de las grandes universidades, pero bueno, vi que la Universidad Autónoma de Querétaro es una universidad muy importante, ¿no? Muy reconocida. Y después de mis prácticas fue a Colombia, a Bogotá, y después de Caracas fui al otro Centro Multinacional de Tecnología. Entonces he tenido esa oportunidad de aprendizaje, de un proceso de enseñanza-aprendizaje muy importante a otros niveles. En una retroinspección, pues, estoy muy contento de lo que me ha dado la vida y después de tanto andar aquí y allá, llegó un momento, ejercí mi profesión con mucha pasión, obvio, sobre todo en el área penal.
creé el despacho BJC, que es Bufete Jurídico Cabrera, que estaba allí en el mero centro de Querétaro, el 16 de septiembre, 51 Oriente Interior Altos, así decía, número 2. Y ahí creé áreas, por ejemplo, con otros abogados, área agraria, civil, etcétera, pero yo era el director. Entonces, después de trabajar mucho y sobre todo en el proyecto hidroeléctrico Simapán, que además el gobierno del estado me dio otro encargo, ser el director general de recursos humanos de la UCB. Me tocó la transferencia de la federalización de lo federal a lo estatal. Entonces tenía muchas cargas de trabajo, y tomé una decisión de tenerme. Me di unos años de descanso, pensé 1 año, luego 2, y empecé a hacer cosas que a uno de niño me gustaban mucho, como por ejemplo buscaron enterrado los huesos de un T-Rex, por decir así. Y me metí un poquito, obviamente, no siendo un profesional, simplemente tenía antiespacio, pues uno lee, he sido un lector de toda mi vida. Y me dediqué a buscar el T-Rex, no lo encontré en estas partes de la Peña de Bernal, en sus cerros, pero encontré restos de mamut, de caballos, camélidos y otras cosas. Realmente no tuve la suerte. Y después, bueno, pues me gusta mucho el conocimiento de la astronomía. Ya les platiqué, soy el CEO, Basilia Banagora, de Observatorio Giordano Bruno, y soy miembro del Club Astronómico de Bernal, club que se fundó hace ya 11 años, que lo creó el ingeniero Juan Martín Morales Camarillo. Él es el presidente, el líder del Club Astronómico Bernal, y también es el director del Observatorio Giordano Bruno. Yo lo nombré a él como director. Entonces yo he realizado realmente, estoy satisfecho con la vida, porque también quería escribir. Tomando en cuenta ese punto que acaba de mencionar en cuanto a la escritura, ¿cuál fue un libro que lo haya a usted inspirado para decir voy a escribir Bernal Mágico y también voy a escribir otros libros más? Sí. ¿Qué fue lo que lo inspiró? Miren, todo escritor se inspira en otro escritor. Para mí, uno de los que me inspiraron mucho fue Mica Gualtari. Mica Gualtari fue un gran escritor. Bueno, fueron varios, pero esencialmente otro, Juan Rulfo. Es definitivo. Yo soy rulfiano. Soy un escritor que como ustedes lo han visto, yo hablo de lo que pasa en mi pueblo, en mi región, sus usos, sus costumbres, sus personajes. El maestro Juan Rulfo no escribió muchos libros, realmente escribió 2. Y el último, pues El Gallo de Oro, no lo terminó, pero se hizo una película. Le ayudó incluso Gabriel García Márquez para ayudar con los guión, el maestro Carlos Fuentes, en fin. Había un grupo de amigos en la Ciudad de México, y aquí se rodó la película del Gallo de Oro en Bernal, que protagonizó el maestro Ignacio López Tarso y Lucha Villa. Entonces, a mí me inspiró mucho Juan Rulfo, pero también Mica Gualtari, que habla sobre la época de los egipcios. Realmente me inspiraron, y así es. Yo dije, bueno, yo quiero escribir, pero sobre todo sobre mi pueblo. Y se fue acuñando esta idea después de que salí ya de Querétaro muy cansado, agotado. Yo dije, yo que ya en la ciudad ya no puedo estar viviendo, porque tenía muchas responsabilidades. Y dejé la ciudad, dejé lo urbano, me vino a la provincia. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo le digo que bueno, son dichos, cada quien, a algunos les va bien. A mí me ha ido bien porque tengo salud, tengo mi familia, sigo haciendo proyectos, y me viene a escribir precisamente este es el segundo libro, que es el mismo, es el último, Bernal Mágico, y empecé a tomar apuntes
claro, fui maestro de redacción de lectura de la universidad, entonces traía cierta formación. Y la lectura nos ayuda mucho. Yo soy de las personas que leyeron El Pirata, Samucán, y muchos libros de antes se leía mucho. Ahora, bueno, pues se usa el internet. Claro. Yo sigo viendo mejor los libros, Claro. cada quien. Entonces me inspirado, empecé a entrevistar personas, a tomar datos, por qué la gente vivía tantos años en Bernal, cuáles eran sus personajes célebres, cuáles eran sus leyendas, que si estaba enterrado aquí un tesoro, unas monedas de oro traídas de la sierra para negociar con las tropas de Benito Juárez y lograr la libertad de archiduque de Austria, en fin. Y de ahí nació precisamente este Bernal mágico, al amparo también, como ven de la foto, pues, ¿cómo no va a inspirarme esa peña, no? Claro. Y además es ya no el tercero monolito del mundo, porque yo fui la persona en todo el mundo que dijo, ya aquí está escrito, y esto, y mis libros en 1992 está registrado en autores y compositores, ¿sí? Que el tercer monolito más alto del planeta es la Peña de Bernal, y lo comparé con el Peñón de Gibraltar y con el Pan de Azúcar en Río, pero vino la UNAM, y ya ahora, después, bueno, esto está escrito en el 92, o sea, 8, el 28 y 2, hace 30 años. No había la tecnología que hay ahora, el GPS y todo esto, y vino el geólogo Gerardo Aguirre, corrijo el nombre, no es Gerardo Ruiz, es Gerardo Aguirre, el doctor Gerardo Aguirre, y con equipos, con satélite, la UNAM también tiene satélites, y pusieron una antena allá arriba, una chica subió con una antena y midieron la altura de la peña realmente, milimétricamente, por decirlo así, y resulta que es el primer monolito más alto del planeta. Y además no solo de eso, sino que nos informó cómo surgió la Peña de Bernal, porque hay muchas cosas que dicen que pues le atribuyen muchas que la energía, que es mágica, que esto, que el otro, que aquello, y resulta que es un volcán. Realmente es un volcán que no hizo, como todos los demás volcanes, una gran erupción, sino que hubiera muchas piedras de la lava, por decirlo de así, esas negras y todo por kilómetros. Resulta que la peña surge, como todos los volcanes, pero se fue enfriando como una gelatina, como una masa, y se fue enfriando, muy compacta, y así quedó la peña. No, sí, rodaron algunos pedazos y todo, todavía aquí más atrás se pueden ver unas rocas ahí grandes, enormes, ¿no? Pero no como los volcanes que conocemos. Entonces les digo, muchas cosas me inspiraron para escribir este libro, pero sobre todo, en especial, porque me decían que yo era muy fantasioso, y lo siento. Si no, no entiendo a un escritor que no imagine tantas cosas más allá del común de los que no les gusta escribir o no escriben. Y otra cosa que les quiero decir, yo en principio escribí, y algunos autores me han dado la razón, uno escribe a veces para uno mismo. Uno disfruta escribir porque uno, pues, inserta personajes en los libros, pero uno los recrea, les hace hablar, les hace caminar, les hace decir cosas, y realmente es maravilloso. Entonces, me inspiró a escribir Bernal Mágico, primero, lo que se decía en mi pueblo, lo que yo escuchaba, lo que los viejitos me platicaban, lo que yo constataba, lo que yo investigaba. Por ejemplo, el tesoro del emperador, pues me puse a investigar si era cierto o no, y resulta que hay un documento que lo confirma, que se recibió una cantidad de monedas de oro y plata, y que se quedaron en Bernal porque ya no las trasladaron a Querétaro, habida cuenta que ya se había sitiado la ciudad.
Entonces ya no podían mandar el dinero porque si no los contrarios, los republicanos, pues los iban a agarrar, ¿no? Y ese dinero se quedó en Bernal y hasta la fecha no se sabe. Entonces todas esas historias las fui yo, por así decir, compilando en Bernal Mágico, y también sus leyendas. No hay pueblo que no tenga sus fantasmas, sus tesoros, sus apariciones y sus cosas. Y de ahí, bueno, pues de este libro surge de leyendas y las tradiciones, los fantasmas, el charro negro. Eso fue lo que me inspiró a mí. De escritores, Juan Rulfo, definitivamente, y Mica Gualtari, realmente, son los que me inspiraron. Y fíjense, hay un historiador, se llama Jesús Rodríguez, un buen historiador, un investigador muy bueno. Cuando yo escribí mi libro, una vez platicando con él, bueno, esta es tradición oral, lo que la gente decía, esto, lo otro, que se fundó aquí esto, aquí se puso esto, aquí se construyó esta casa, la iglesia, esto, lo otro. Y así lo hice, y por eso lo digo, microhistoria, tradición oral. Y cuando él escribe sobre Bernal, ya muy puntualmente, con investigación, con documentos, con papeles, casi coincidimos, fíjense. Casi coincidimos. Y hoy hay historias de que Bernal se inició su desarrollo en 1644, pero que a una persona no le gustó este territorio y lo abandonó. Y entonces vino un señor Hernández con Juana de Cabrera, que era pariente en ese tiempo de la autoridad de Cadereyta, y les gustó este territorio y se los regaló, como se regalaban las cosas en el siglo XVI. Bueno, cuando llegaron los españoles, bueno, que realmente quienes gobernaban ya no tanto era España, porque no hay que confundirnos. El nombre de España surge después. Quien manda realmente a Cristóbal Colón son los reyes de Castilla. Pero en ese tiempo lo que voy es que se repartían las tierras a diestra y siniestra. Y entonces, pues, en 1644 no le gustó a uno, al otro sí le gustó, les dieron sus papeles y se quedaron con estas tierras, pero fue hasta 1647. Ahí arranca la historia de Bernal, el año fundacional, en 1647. ¿Quiénes fueron las primeras familias que se asentaron acá en Bernal? Obviamente Cabrera, Hernández, Olvera, Vegas. Ya mucho después, mucho tiempo después, se integraron, obviamente los Montes, los Peregrino también, pero fue ya más recientemente, eso ya después. En el libro de Bernal Mágico nos habla sobre los longevos en su primer capítulo. En base a su investigación y experiencia, ¿a qué se debe la longevidad de los habitantes de Bernal? Cuéntenos un poquito respecto a esa parte de su libro. Mira, esa pregunta es muy interesante, ya nos han hecho. Yo también, como ustedes son investigadores, ustedes están haciendo una investigación, yo les digo, yo empecé a preguntar y a informarme. Y resulta que con gerontólogos, son los que saben más sobre estas cuestiones, y el resultado es que en Bernal es un lugar, fíjese la palabra, donde hay tranquilidad, donde hay paz, todavía hay tranquilidad y paz, y donde el aire es muy puro, y además vienen los aires de la Sierra Gorda de Querétaro a refrescar. No hay contaminación ambiental, por decirlo así. Ya ahora temo decirles que hay contaminación lumínica, contaminación de sonido, ruido, porque pasan muchos tráilers, y hay toda esa contaminación. Pero aquí no hay fábricas, y cuando quisieron poner unas, pues nos opusimos. Entonces, todo eso, además, ¿cómo viven los bernalenses? Bueno, en primer lugar, hay una actividad física. Uno hace cosas, trabajas esto, lo otro, subes, bajas. El lugar un poco entre subiditas y bajadas lo hace a uno caminar para arriba y para abajo. El alimento, la comida sana, opta la gente
guisar con cosas del día, por decirlo así, no refrigeradas. Las verduras se compran pues donde venden frutas y verduras, pero no las sacan de refrigeradores, como pues, no sé, creo que ustedes viven en la ciudad, los urbanos van y sacan de grandes refrigeradores las cosas, o están en un lugar que mucho aire acondicionado, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es otro factor. El alimento tiene que ver mucho. El sueño es muy importante, el alimento. Y todo eso confluye en algo que es en contra del estrés. Los médicos ahora, ya hace años, han probado que el estrés es causa de detonar muchas enfermedades. Entonces, esto es lo que hace que las gentes de Bernal seamos longevos. Yo en mi investigación lo que hice fue irme al registro civil, pedirles permiso para ver en los libros, por ejemplo, de un año y luego de una manera aleatoria otro año, en fin, y checaba el número de nacimientos y el número de defunciones, así de fácil, con la investigación. Y resulta que nacían más que morían. Y las personas que morían, la edad. Entonces, bueno, podría morir una persona por un accidente o por una enfermedad, en fin, de 20 años. Pero en general, yo lo que hice fue ver las personas de más de 70 años. Y estoy hablando no de este día, estoy hablando de hace pues casi 30 años, ¿no? Y resulta que de 10 personas, de las más longevas, muchos morían de 90 y tantos, no de 70 y tantos, de 88, de 90 y tantos, de 103, en fin. Y lo que hice una lista de 10 personas, de los longevos, de los de más edad. Y luego vi la edad que sumaban así de fácil. Sumé la edad a las cuales las personas fallecieron. Y me dio como promedio 94.6 años de promedio. 94.6 años de promedio. Esto nos da un referente, un indicativo que pues se vive muchos años aquí en Bernal. Algunas eran, por ejemplo, de 85, pero había otras de 104, entonces compensaban. Entonces, y al final caemos en la cuenta de que es el medio donde uno se desarrolla lo que ayuda. Y ese medio lo es, pues, lo que ya les platiqué: dormir bien, hacer ejercicio, comer saludable, agua potable, pero entre menos cloro, mejor, y aire. Estas 5 reglas creo que son lo que provoca la armonía en la persona para que se pueda vivir más años. Yo sí pienso en mi padre nació por el año 900 y él murió realmente por una enfermedad y murió bien joven, de 72 años, es de los que murieron jóvenes, pero mis abuelos de 90 y tantos, sí, maternos y paternos, 90 y tantos, no decía, pero sí de 90 y tantos. Mis hermanos mayores, bueno, este año desafortunadamente murieron 2, en enero de este año, no del COVID. Uno traía problemas del corazón, había sido operado, pero ambos, uno murió de 90 y tantos, los dos. Tengo una hermana, está malita, pero también ya de 90 para arriba. Entonces, uno muere independientemente de, pues que ahora que el COVID y esto y lo otro, pues, pero en general uno muere aquí de viejo. Aquí en Bernal, obviamente aparte de usted, ¿qué otros personajes ilustres han existido o han salido de aquí de Bernal? Bueno, sí hay personajes. Sí hay personajes que yo incluso los menciono en mi libro de Bernal Mágico. Rosalío Solano. ¿Quién no va a conocer a Rosalío Solano? Un fotógrafo, trabajó mucho, era un gran fotógrafo del cine de la época de oro. Decía María Félix que el fotógrafo
que más la sacaba bonita era Rosalía Chalío Solano. Él es uno de los personajes de Bernal. Don Tiburcio Ángeles, que es al que le entregaron el dinero que trajeron para Maximiliano de Habsburgo. Él ayudó mucho al pueblo. Él aportó muchos recursos para que se arreglara el templo de San Sebastián, como ahora lo conocen, porque era pues un templo de tejita y tablitas y madera, y arreglaba calles, en fin, don Tiburcio Ángeles. De aquí son los generales Olvera. Así de pronto, pues está, bueno, otro personaje, por qué decirlo, fue mi padre, el pintor y escultor Fidel Cabrera Montes. De hecho, hay una calle que tiene su nombre, Fidel Cabrera Montes. De momento son los que yo pido la disculpa por si omito ahorita nombres. Adentrándonos un poquito más en las leyendas de Bernal, ¿nos podría relatar o contar un poco sobre el charro negro? Sí, mira, esta es una leyenda que sigue viva. A fines del siglo antepasado, se tenía la creencia de que un charro vestido de negro espantaba a las personas del pueblo que muy temprano cruzaban el pueblo para ir a vender sus animales, su ganado en un cruce de caminos. Y esto ocasionó que le pidieran apoyo al presidente municipal. Antes, Bernal, quiero decirlo, era aquí presidencia municipal, no delegación, como lo es ahora. Y como se trataba de un fantasma, de un muerto, de un espíritu, entonces le pidió ayuda al cura, al sacerdote. Y uno y otro se echaban la pelotita, pero no le quedó de otra al cura que confrontar esta situación. Se fueron a la orilla del camino del pueblo, donde está el cruce. Antes había un arbolito, así le conocíamos del arbolito, y ahí con su sacristán fue a esperar a este fantasma, al cual confrontó, le pidió que se bajara de su caballo, que se arrodillara, que le dijera las causas por las cuales aparecía. El charro apareció justamente, paró su caballo, se bajó del mismo, se arrodilló, y al quitarse el sombrero se descubrió que era un cráneo, había luna, y ya el sacerdote empezó a confesarlo y pedirle que ya nunca más volviera. Se dice que al término de eso el padre enfermó al poco tiempo y murió, y el sacristán que lo acompañó quedó sordo y mudo. Entonces pasan los años, ya por el año de los años, creo que, pero ya del siglo pasado, 15 o 20, vuelve otra vez el rumor y el cuento que este fantasma volvió a aparecer, pero ya no en la orilla del camino, sino en el centro del pueblo, justamente en el suelo del pueblo. Y ese charro, al traer su caballo, pues con la cerradura sacaba hasta chispas de las piedras. Y la gente estaba muy atemorizada, más que nunca, porque ya no era en la orilla del pueblo, sino se atrevía a bajar al pueblo. Y otra vez la misma estrategia. El presidente municipal, que era don Isauro Cabrera, va y le pide al sacerdote que lo confronte, pero al que ya estaba, no al anterior, el anterior ya había muerto. Pero resulta que el sacerdote era sobrino del otro sacerdote, cosa curiosa. Y vuelven las discusiones, pero ahora el sacerdote se la devolvió y le dijo, no, ahora le toca al presidente que lo confronte. Mi tío ya lo confrontó y ya ve lo que le pasó. Entonces lo que hace el presidente municipal es ponerle una trampa al charro negro. Suma a varios pobladores, los arma, porque desde el punto de vista de la autoridad municipal era con armas cómo controlarlo, no con una bendición o con una confesión como lo hizo el cura, ¿no? El que lo atendió la primera vez. Y pasan los días y hasta que un día le dan la alarma al presidente, le dicen, ya viene el charro negro. Los hombres ya estaban dispuestos, listos, se suben a las azoteas, sabían que bajaba por la calle Porfirio Díaz,
Fíjense, calle Porfirio Díaz. Pocos lugares en el país tienen el nombre de Porfirio Díaz, ¿eh? Sí. Muchos se avergüenzan de ese nombre, que con todos sus defectos hizo mucho por la República Mexicana, muchas obras, malo, pero trajo industrias, puso el tren, teníamos, el peso era fuertísimo, el peso de plata era valorado más que ni el dólar, se comerciaba en Japón, en China, en donde quiera, con el peso. Bueno, hago esta referencia. Entonces baja el Charro Negro por la calle, digo baja porque es una calle con acuesta, da vuelta, donde está precisamente lo que era la presidencia municipal, ahí hay un como castillito, y el presidente, bueno, sí estaba abajo, listo con su pistola, y los demás pues apuntando, hace el alto pero con la pistola, y todos apuntando al Charro Negro, le ordena que se pare, igual, que se baje del caballo, ahí no que se arrodille, sino que ya estando cerca el Charro Negro de él, le dice, quítate el sombrero de charro, y a la hora que se quita el sombrero de charro, resulta que no era charro, era una mujer, se le cae el cabello, y se le acerca, y en voz baja le dice al presidente municipal, soy yo, padrino, y el presidente, asombrado, dice, ¿quién eres? Soy fulana de tal, padrino. Entonces dice, ¿y a qué vienes aquí? Luego se lo digo. Y la reacción inmediata del presidente es decir, alto a los que estaban con las armas. Sube y da la orden al charra negra que se suba al caballo y que se vaya y que no vuelva jamás. Y esa es la historia del Charro Negro, la segunda parte. Esto ocurrió a fines de la década del año 10, allá entre el año 15 y 17, no recuerdo ahorita eso. Ahora, esa leyenda me la platicó la esposa del presidente municipal. El nombre es real, Isauro Cabrera, y fue presidente municipal. Y cuando el presidente municipal entra a su casa, lo primero que le dice su esposa, porque ella estaba viendo por la ventana y se dio cuenta que era mujer. La curiosidad de la mujer, pues, saltó a flote y le dijo, oye, ¿quién es? No es un hombre, es una mujer, ¿quién es? Y el presidente municipal juró no decir nunca el nombre de esa mujer y le dijo que hay asuntos en los que los hombres no tienen memoria. Y se acabó la leyenda y se acabó el nombre. Ya después, con el tiempo, todo se sabe en este mundo, como se dice, que la mujer venía a ver a un amante de apellido Barrera, justamente en una de esas calles, de donde ella bajaba, y que venía de la vecina población de Colón. Ella hacía un viaje atravesando un cerro, realmente. Bueno, a caballo no es tan lejos en kilómetros como es por carretera, porque se da una vuelta, ¿no? Y en caballo simplemente cruzan, suben y bajan a Colón. Bueno, en las veredas que se conocían antes. Entonces, esa es la historia de Charro Negro, que ha gustado mucho. Incluso fue filmada por Televisa, me vinieron a ver a mí, me hicieron una entrevista, y que la protagonizó fue Alberto Ángel El Cuervo. Él vino una producción de Televisa y como autor de la leyenda me permitió pues dirigir la escena y todas esas cosas. Y esa es la historia de Charro Negro. Qué bonita experiencia. Y bueno, cuéntenos, también se dice que en Bernal se encuentra un tesoro escondido, y ya lo mencionaba usted al inicio. Cuéntenos también un poquito respecto a esa leyenda, también se podría decir. Bueno, es parte de las historias, de las leyendas. Resulta que un señor de apellido Vilchis encontró en una biblioteca el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México, en una Biblia. Un día abrió una Biblia y la abrió, y de pronto en medio de la Biblia vio que había un papel
doblado. Y lo que hizo fue sacar el papel y vio de que ese papel decía que era un recibo, estaba fechado en el año 1864 y fechado y decía: recibí la cantidad de tantas monedas de oro y plata provenientes de la sierra de Pinal de Amoles, enviadas, ordenadas por el general Tomás Mejía, para ser entregadas en la ciudad de Querétaro. Y como custodio de los mismos haré lo conveniente, palabras más, palabras menos. Ahí empieza la historia. Entonces este señor vino a San Sebastián de Bernal, la fecha y todo, vino al pueblo a ver, a constatar si la firma era auténtica de don Tiburcio. Y quien firmaba ese recibo era don Tiburcio Ángeles Cabrera, el hombre más rico del pueblo. Entonces vino y le preguntó a la delegación que si le permitían ver un libro de registro civil, pues del siglo pasado, y simplemente les dijo que para comprobarlo de una firma nada más. Le permitieron, él observó las firmas y él constató que eran las mismas, aunque no era un calígrafo como le llamaban antes, un experto en grafoscopía y esas cosas, ¿no? Entonces ahí comienza la historia. Pues ve que era, pero obviamente no dicen dónde está. Y empieza una historia de búsqueda del tesoro. Resulta que esas monedas vinieron desde Pinal de Amoles, protegidas por un piquete de soldados disfrazados de carboneros. Se bajaron de Pinal de Amoles, llegaron a una población que se llama Querillas y se vinieron por los arroyos, agazapados, cuidados, pero realmente eran soldados de Tomás Mejía. Y llegaron después de Querillas, llegaron a Tolimán, de Tolimán a San Pablo a San Antonio de la Cal y de allá a Bernal. Y esas recuas, porque venían cargando las bolsas de monedas en una recua de mulas. ¿Por qué mulas? Porque son muy fuertes y son los mejores para caminar entre montañas y cerros, como las cabras. Y finalmente a donde llegan a Bernal era el único hotel, el Mesón de San José, que era propiedad de don Tiburcio Ángeles. Ahí llegaron las recuas, ahí descargaron las monedas, ahí lo recibió don Tiburcio Ángeles con dos gentes de su confianza, cuenta por tal cantidad de monedas, ¿no? Y después las llevan para su resguardo. Obvio, no se dice en dónde, Y viene el sitio de Querétaro, como ya les había comentado, y las monedas, ¿dónde quedaron? Se muere don Tiburcio Ángeles y nunca se sabe dónde es. Se considera que, bueno, el Mesón de San José es una construcción, una casota muy grande, vieja, de esas calles antiguas, donde había túneles. Y se descubrió un túnel que iba del Mesón de San José a la casa de don Tiburcio Ángeles, que está también en el centro. Y luego de la casa de don Tiburcio Ángeles hay otro túnel que va a la parroquia de la iglesia de San Sebastián. Y entonces había una comunicación, y antes esto era en cierta parte normal, como no había bancos ni cosas de esas, que los pudientes hicieran como sótanos o túneles para irse de un lado para otro, para cuidarse. Bueno, y tenía mucha comunicación con la iglesia. Así es que, ¿a cuánto equivaldría ahorita esas monedas por el número que se especifican ahí? Pues a muchos millones de pesos, tal vez 100 millones de pesos. Ahora, ese señor Vilchis lo encontró, pues no, lo buscó y lo rebuscó y casi da con él. Yo no conocí a ese señor cuando era niño, pero pues yo no sabía entonces que venía a buscar un tesoro. Yo nací
en lo que es la construcción del mesón de San José, y me consta que hay túneles. Nada más que mi padre los mandó tapar porque en tiempos de lluvia se derrumban los túneles y no quería que alguno de sus hijos pues quedara ahí adentro, atrapado y muerto. Entonces los mandó tapar. Todos los túneles existen. Don Tiburcio Ángeles existe, es real, autoridad incluso. Fue el hombre más rico, claro, incluso hay un censo que se hace en el año de 1858, dice que Bernal era uno de los pueblos más organizados del estado, porque allí dicen los nombres de los que vivían aquí, y a qué se dedicaban y en dónde vivían. O sea, entonces esto es real, y ayudó mucho a la iglesia, y ustedes pueden constatarlo que si van al templo de San Sebastián, es un templo cruz, al lado derecho, ahí está una lápida, ahí dice Tiburcio Ángeles Cabrera, murió en tal año. O sea, la iglesia le hace un reconocimiento, la iglesia no le hace un reconocimiento a cualquier persona o tipo, no. Solamente a las gentes que les ayudaron, ¿no? A los benefactores. Entonces ahí está don Tiburcio Ángeles. Entonces hay muchas señales de que esta leyenda no es tan leyenda, sino que es parte y forma parte de la historia del pueblo de Bernal. ¿Qué nos dice también de la chica Roma? De la mina. De la mina, sí. Ajá, de la mina La Chica Roma. En su libro nos menciona una pequeña historia donde usted se encamina a la aventura de buscarla. ¿Cómo fue su experiencia en esa aventura? Bueno, hace casi 30 años yo inicié aquí la hotelería, a la entrada del pueblo. Nada más había una posada que todavía existe, que ya creció, chiquita, 3-4 cuartos. Entonces, cuando yo me vine para Bernal, tenía una propiedad que me pidieron que por qué no lo hacía como hotelito, porque no, aquí había hoteles. Y hice un hotelito que se llamó en principio Quinta Celia, ahora se llama Hotel Parador Bernal. Y ahí nos visitaba un viejito de 106 años, Josecito. Llegaba con un costal, con un morralito, con cosas y unos perritos y pidiendo limosna, y llegaba y yo me puse a platicar con él y pedirle que si me llevaba o que si sabía que existía una mina que se llamaba La Chica Roma. Dijo él, sí, yo trabajé en ella de niño. ¿Cómo? Sí. ¿Y nos puede llevar? Sí. Y yo invité a un amigo, el licenciado Mariano Martel Montes. Le dije, fíjate que el viejito trabajó en la mina, dice que de niño trabajaba. Y yo le pregunté, ¿de qué? ¿Qué hacía ahí? No, dice, él era muy bajito. Dice, cuando éramos niños, con otros niños trabajábamos en pasarles el agua a los que trabajaban dentro de las minas. Nos metíamos por unos agujeritos y les llevábamos las gordas, así sea, las tortillas y cosas, y el agua. Eso era lo que hacían los niños, alimentos, porque los trabajadores duraban muchos días adentro. Entonces, fijamos una fecha, vino el viejito y nos llevó. Y al ir caminando atrás de la Peña de Bernal, que es donde se encuentra la mina de La Chica Roma, llegamos, pues no veíamos nada. De hecho, nos cansó el viejito, de más de 100 años. Subía y bajaba lomitas y vereditas y volvía a bajar, y a veces nos esperaba. Hasta que dijo, esta es la mina de La Chica Roma, y ya llegamos a una ladera, y había un hueco, no muy grande. Ya son minas muy antiguas y olvidadas, y pues nos metimos en ese hueco, no era muy grande, pero ya al bajar un poquito ya se hizo la entrada más grande, y yo lo único que llevaba era una cámara Kodak, de esas que en ese tiempo se compraban cubitos, eran 4 cubitos, la foto era un cubito y lo ponemos otra, y unos cerillos. A tal grado llegó nuestra imprudencia que empezamos, yo sacaba una foto y caminábamos, y otra foto y caminábamos, hasta que llegó un momento en que pues se acabaron los cubitos y ya sacamos un cerillo. Imagínense la imprudencia.
y sentimos que de pronto oíamos unos como chilliditos en nuestras cabezas y nos sentíamos algo como algodoncito y luego los pies como que llegamos a un como lodo y entonces decidimos a la hora que hacemos con un cerillo así vimos que estaba lleno de murciélagos y vimos para abajo y había guano. Es peligrosísimo, es peligroso, eso crea un hongo mortal. Entonces ahí decidimos regresar. Cuando salimos, de hecho, vimos que eran como chapopote, por decirlo así, pero una persona nos dijo, no, eso es guano, es peligroso, ni toquen eso. De suerte no nos morimos. El viejito pues nos esperó afuera. Él dijo, no, pues yo ya ni quiero entrar, yo ya conozco ese lugar. Ahora, esa mina de la Chica Roma pues está registrada en la Secretaría de Gobierno Federal. Ya ven que todas las cosas de las minas se registran, o sea, es real. De ahí sacaron mucho oro los españoles, pero quiero actualizarlos. Ahora sí que en estos tiempos hay una compañía canadiense, mexicana, no sé si sean testaferros los mexicanos, que está trabajando lo que en principio fue la mina de San Martín, que precisamente es un cerro que llega hasta donde está la Chica Roma. Tiene muchos años sacando oro y plata y les está yendo muy bien, muy bien. Esa mina incluso estuvo olvidada por muchos años, hablo de la San Martín, y había montones y montones de arena como la de la playa, lo que extraen, que muelen, queda un polvo ahí. Y los propietarios de esos terrenos se las vendían a una empresa que fabricaba loza, la utilizaban como materia prima para la loza, y les cobraba solo así como 50 pesos por camión. Y resulta que cuando vienen japoneses o canadienses, hacen estudios de esa arena, y tenía mucho oro. O sea, el señor vendía, claro, ahora hay los procedimientos modernos, por decirlo, hay una tecnología que no deja pasar nada, ¿verdad? Y me da risa porque pues, no sabían los señores, ¿no?, que estaban vendiendo oro. Igual toda esa loza contiene oro. Pero llegaron a esta compañía y tienen años trabajando la mina, explotándola. Y ya me cuentan que ya llegaron casi por donde está la Chica Roma. O sea, a explotar esa mina de la Chica Roma. Que bueno, pues se pierde la historia en el tiempo. Los años de la historia. En su libro también relata una leyenda, una historia sobre una señora que bajaba de La Peña y llegaba aquí al mercado de Bernal y pagaba con pepitas de oro. Justamente la sacaba de ahí. Resulta que en tiempos de lluvias hay un arroyo y se cuenta que la viejita vivía en aquella parte cerca de la mina de la Chica Roma y llegaba aquí a Bernal y compraba sus cosas, sus cositas, sus víveres en la tienda del Camilo Montes y otras tiendas, y pagaba con pepitas y con pedacitos de oro. Entonces, bueno, pues, ¿de dónde las saca? Le decía, no, pues me las encuentro en el camino, nunca dijo. La noticia se esparció en el pueblo que una viejita pagaba con pepitas de oro sus alimentos, y que venía de la parte que le llamamos el Álamo, atrás de la Peña de Bernal. Y pues dijeron, hay que seguirla para ver. La gente luego piensa que saca un montón y de que ahí las extrae, ¿no? Y siguieron a la viejita para ver dónde sacaba las pepitas, pero ella se dio cuenta, volteó y dijo, no, y le dio miedo que la mataran. Claro que tenía razón la viejita, que la mataron. El asunto es que al seguirla se les escondió y desapareció y nunca más se volvió a ver a la viejita que bajara al pueblo de Bernal a pagar su mercancía con pepitas de oro. Pasan los años y unos amigos vienen y me dicen, me preguntan eso. Digo, bueno, pues yo deduzco que tiempo, porque conozco la zona, porque fui a la mina y porque veo que cuando hay tiempo de lluvias de ahí sale agua, de esos socavones sale agua, y pues el agua arrastra cosas y ahí baja el arroyo. Y lo que hacían, por ejemplo, los campesinos
en donde hay arroyos que van con platitos y todo, ¿dónde van? No escarban, están en el agua, sacando. Entonces eso hacía la viejita. Y le digo, pero enséñanos, ¿dónde es? Y los llevé con uno de mis trabajadores y anduvimos buscando, obviamente, miren, supongo que de aquí, de acá y de allá. Entonces empezamos a ver si había algún vestigio. Nada más encontramos puras arenas, pero oh cielos, que encuentro un pedacito chiquitito, pero muy pequeñito de una laminita de oro. Digo, miren, aquí está. Entonces ahí pruebo mi teoría. Aquí está. Y de pronto empezaron ellos afanosamente a andar rascando y buscando. Le digo, no, pues, bueno, tal vez se encuentran una piedrita. Pero ahora, bueno, pues ya los dueños de ahí son los empresarios canadienses, mexicanos de todas estas zonas de explotación. Y seguramente si llueve, pues sale pedacitos de oro por todo el arroyo y se van hasta la sierra, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo comentar. Atrás de la apellida de Bernal, ciertamente hay una parte muy alta, hay una oquedad, hay un círculo. Y hay la leyenda de que dentro de ese círculo, de esa cueva, hay un víboro, así le dicen, una víbora, que custodia un tesoro, pero que no es el tesoro de monedas de oro, porque le va monedas, ¿no? Sino que custodia el libro de la historia de la vida de la humanidad, cómo se creó la humanidad en el planeta Tierra. Por ahí van las cosas. Una ocasión vino aquí Lupe Rivera, la hija de Diego Rivera, del maestro Diego Rivera, el pintor internacional. Y también, bueno, Lupe Rivera también es muy famosa. Ya murió, tengo entendido. Y se reunieron en ese tiempo en la Posadita Bernal. Y a mí me invitaron. Y llegué, eran 6, 7 personas. Entre ellas había un escalador de montaña de la UNAM, de los Coyotes, creo que es el Club, es muy famoso. Con otra persona, el Lupe Rivera, la dueña del hotel, otra persona que acompañaba a Lupe Rivera, tu servidor, en fin. Y entonces ahí se habló mucho sobre esa cueva. ¿Qué hay realmente dentro de esa cueva? ¿Cómo descubrir lo que está en esa cueva? Para no hacerse las largas, esto llegó a oídos en la universidad. Yo trabajaba, por cierto, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en un departamento. Y se armó un grupo de investigación. Y para llegar a esa cueva y descubrirla, bueno, pues ahí estaba el escalador profesional de la UNAM. Y yo, como soy del pueblo y nosotros hemos subíamos, yo ya nada más la veo ahora, me pidieron que si yo podría acompañar al escalador, bueno, subir y luego descender y adentrarnos en la cueva para ver de qué se trataba. Yo acepté el reto. Y entonces se sumó a esto el notario Alberto Carrillo Briones y otras personas. Y por atrás de la peña instalaron, como tú lo estás haciendo, una cámara para grabar todo. Pero en ese tiempo no había celulares. Había algo que se llamaban walkie-talkies. Bueno. Y a mí me pusieron un walkie-talkie. Subimos a la peña, a la cúspide de la peña de Bernal, y empezamos a descender. Quien me hacía descender y me guiaba era el escalador. Él me hacía las bajadas, los corrimientos de la cuerda, las hojas. Él trajo el equipo profesional. Recuerdo que, como ahí en esa cueva, y se puede constatar, si ustedes pueden verla, ven, le puedo sacar hasta fotografías. Yo he sacado fotografías de esas. Y vemos que ahí entran como águilas y cuervo, porque ahí se ve que escurren guano de las águilas, de los camellos, en las rayas blancas, y sobre todo lechuzas. Más que águilas, lechuzas, que uno las puede ver en veces ahí, se ven como fantasmitas ahí, porque les va como que un poco la luz. Entonces hicimos el ascenso y el descenso, y por atrás grabándose todo. Es más, se grababan en unas cámaras, obviamente de Kodak, o
otras camaritas chiquitas. Se dio seguimiento. Ya cuando vieron arriba la señal y bajaron, empezaron a grabar todo, ¿no? A filmar. Todo grabado. Y comunicación a través de los walkie-talkies. Y viene el descenso. Y llega un momento que me dicen, me mandan la señal, estás a 5 o 6 metros del hueco, de la cueva. Ya estás llegando. Entonces que te escurran un poco más. Y entonces me bajan un poco más. Me dicen, ya estás allí. Yo recuerdo que llevaba una careta por si las lechuzas o estas me atacaran, porque ustedes saben que un ave, si vas y le quitas un huevo o una gallina, no más olvides. Imagínense esos que tienen las garras. Entonces yo iba con guantes de carnaza y con un casco, obviamente, y una escafandra así de red, para que no me fueran a atacar las aves que estuvieran viviendo ahí. Pues llegué a la cueva y yo no la veía. Dice, ¿estás ahí? Nada más columpiate y métete a la cueva. Digo, no, yo estoy todavía, no hay cueva. Y yo ponía mis manos. Y bueno, fue una situación difícil de entender, de comprender, de parte incluso del equipo que estaban filmando, porque pues desde ellos pues me decían algunos adjetivos calificativos, pero pues yo digo, yo no veo nada. Y yo veía con mis manos y decía, aquí es pura roca. Me decían, no, estás en la cueva, métete. Yo no vi nada. El misterio sigue ahí, y ahí está la cueva. Después, con el tiempo, tuve la oportunidad de hacer un recorrido en helicóptero. Porque bueno, eso fue cuando es ahora. Y bueno, pues ahí se vio la cueva, pero pues, obviamente el helicóptero pues, es muy peligroso, además por las corrientes de aire de ahí. Entonces ahí está esa tarea para si alguien quiere subir e investigar esa cueva. ¿Qué hay allá adentro? No sé. La Peña es un volcán inacabado que surgió debajo de la tierra, como todos los volcanes. Que no hizo una erupción como tal, como lo hacen los demás volcanes, que la Peña de Bernal tiene una edad de 8.700.000 años. Es como un barro de la tierra. No hay un cono, no hay. Y al respecto de la energía, pues sin duda alguna debe tener alguna relación de energía, porque pues, igual está muy profundo abajo, y si le pega el calor del magma abajo, la lava, para hablar en palabras coloquiales, pues sí genera una energía a su alrededor, pero pienso que eso sí. Ahora, en cuanto a los ovnis, miren, lo que yo le puedo decir es que desde muchos años atrás, de principios del siglo pasado, ya se decía que sobre la Peña de Bernal veían luces volando, y les llamaban las brujas. Hoy las personas cuando ven cosas volando así en la noche, que no son aviones, que no son helicópteros, pues les llaman ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Qué son? Eso. Que se ven aquí en Bernal, en la Peña, ¿sí? ¿Qué se ven? Pues esferas, a veces es como platillos, a veces lo que más se ven son como unas esferas, incluso estacionadas ahí, por una media hora, una o dos esferas. ¿De dónde vienen? No se sabe. ¿Qué son? No se sabe. Sí se ven objetos, pero yo les puedo decir, pues, yo he visto, sí, yo he visto, mucha gente ha visto aquí. Incluso dicen ellos, naves grandes, muy grandes. Ahora hay la oportunidad y la facilidad de contar con instrumentos como son los celulares, que uno inmediatamente ve un objeto y uno toma fotos, pero más bien uno toma videos. Y antes era muy difícil. ¿Por qué? Porque en lo que se sacaba la cámara, en que se le quitabas el tapón de la cámara, en lo que enfocabas, pues ya no daba tiempo. Hoy ves algo inmediatamente, en segundos. Ahora con los móviles, con los celulares, puedes captar objetos voladores no identificados, los ovnis.
Se dice que esta zona es como otras, es zona caliente, sí les llaman. Zonas calientes son donde hay muchas apariciones de ovnis. Bueno, somos un pueblo de costumbre y tradiciones. Si comenzamos con el año, empezamos desde el 20 de enero con las fiestas de San Sebastián. Viene la procesión del silencio, Semana Santa, luego vienen los festejos de la Santa Cruz. Viene el equinoccio primavera, donde se congregan miles y miles de personas. Yo tuve la oportunidad de presidir esos festejos. En mi tiempo ya venía cayendo el número, pues vinieron como 30,000 personas en un solo día. En ese tiempo no tenía la infraestructura turística que hoy tiene, no había estacionamientos ni nada, así que era un broncón terrible recibir tanta gente. Entonces, enero, San Sebastián, procesión del silencio, Semana Santa, abril, equinoccio primavera, mayo, las fiestas de la Santa Cruz. Son unos festejos que duran 5 días, muy importantes para la comunidad y que se reflejan en hacer una serie de ritos a la cruz. Es una cruz de madera, y ya hay referencias históricas que desde el año de 1858 se dice que los indios adoraban una cruz de palo que la subían en ciertas fechas a la punta de la Peña de Bernal. Después de mayo, bueno, pues, vienen las fiestas patrias, vestirse de charros, hay charreaza y todo, el 20 de noviembre también, y claro, las tradiciones como en todos lados de las fiestas de Navidad, aquí en especial los concursos de nacimientos, los Reyes Magos y todas esas cosas. Somos un pueblo de tradiciones y de costumbres. Y ahora sí, retomando nuevamente el tema de los libros, háblenos un poquito, además de Bernal Mágico, de sus demás obras. Bueno, pues mira, ya platicamos de las leyendas y tradiciones, que bueno, esto les gusta a mucha gente, a los chicos, ¿no? Por lo que se dice aquí, pues aquí contamos varias de las leyendas, como el de la larga, una mujer que aparecía en una fantasma que atravesaba muros, el charro negro, que ya lo platicamos, el de la mina de la Chicarroma, de la señora que pagaba su mercancía con pepitas de oro, el tesoro del emperador, en fin, son las leyendas. Esto ha gustado mucho, este libro. Ese está enfocado un poquito más en leyendas, ¿no? Es pura leyenda. Esto ya es una novela histórica, el tesoro del emperador. ¿Por qué? Porque hay evidencias. Hay personajes ciertos. Así es. Pues claro que existió Maximiliano, Benito Juárez, pues claro que sí, Don Tiburcio Ángeles, esto, lo otro. Se dan toda esta serie de situaciones. Aquí hubo una investigación, incluso hay un mapa que describimos ahí por dónde pasó todo esto. Luego viene una historia que me platicó un sobreviviente de esta novela, que es Mataron al Coronel. Él vivió esa mala experiencia. De cierto, está novelada. Quiero decirles que tuve la suerte de que me invitaran a Estados Unidos a presentar esta novela, concretamente en San Antonio, Texas, en el auditorio de la UNAM. Ahí la presentamos. Es algo que ocurrió aquí en Bernal. Mataron a un coronel por accidente, por cuestiones de temas políticos. Luego viene Juan Pólvora. Es una novela que me divertí mucho, me gustó mucho. Esto es como una saga. Si alguien lee, el Bernal Mágico, lee una partecita pequeña. Ahí arranca la historia del tesoro del emperador. Luego acá se amplía en el tesoro del emperador. Y después culmina con Juan Pólvora. Aquí la expedición a hurgar en los túneles, buscar los cofres de monedas, todo eso, ¿no? En este libro, esta es mi última novela, Juan Pólvora. Y bueno, este otro libro es Otros Tiempos. Este libro narra los tiempos de la historia de un joven de aquí de Bernal. Y sobre todo, cómo se vivía en Bernal. ¿Qué hacía? ¿Qué esto? ¿Qué otra? Y pues ya lo vieron, este es de ustedes.
consérvenlo porque esta edición ya no existe. Otro libro que ya prácticamente ya no hay, ya se agotó, es este lo tienen ustedes, ¿sí, no? No lo tenemos. Pues yo se los voy a obsequiar. Muchas Cuídenlo gracias. porque ya no va a haber más. Muchas gracias. Y también les voy a obsequiar este de Juan Pólvora para que tengan la historia completa. La historia completa. Y les voy a dar también este de Bernal Mágico, que es la última edición. No, bueno. Si se ven, este castillito, bueno, pues este es el hotel donde están ustedes. ¿Usted qué le puede decir a las nuevas generaciones, a la gente que quiere escribir un libro, usted que ya tiene varios libros escritos? ¿Qué consejo les puede dar? Bueno, que primero que lean mucho. Porque para escribir un libro se tienen que tener, bueno, ciertas raíces, ¿no? Cultura, por decir así. Cultura. Que las personas no se limiten a escribir, que lo escriban. Hay gentes que les apoyan para ordenar, conducir cómo formar un libro, ¿no? Cómo ayudarles. De hecho, ahorita hay ya herramientas en los iPhone y no sé qué, que uno pueden escribir, o bien hasta ya no escribirlo, sino estar hablando, y allí les corrige la ortografía. Porque cuando uno escribe el primer libro, bueno, solo Dios, ¿cómo me vaya a ir? ¿No? Yo no soy escritor, yo insisto, yo no acudí a una facultad de filosofía y letras, y muchos que estuvieron ahí nunca escriben en su vida nada, ¿no? Y yo, por ejemplo, tuve la suerte de conocer al poeta, a Humberto, y él ganó premios internacionales. Yo tomaba mucho café en Querétaro con él y platicábamos, y yo cuando escribía mi libro decía, mira esto, lo otro, aquello, y me decía, yo voy a escribir, ya voy a escribir yo un libro, yo voy a escribir un libro. Garo murió y nunca escribió nada. Y conocí a otros poetas, a José Luis Sierra Salcedo, además compañero de la Facultad de Derecho, un poeta que incluso publicó en Holanda, pero un libro, y una vez que tuve la suerte de tenerlo aquí, platicábamos, ¿cómo te va con tu libro a la venta? En Europa se lee mucho. Y resulta que libros como, por ejemplo, Bernal Mágico, no, pues se vendieron miles, de estos miles. Y él decía, de alguna manera se sentía un poco triste porque decía que pues, sí se vendía, pero no mucho. ¿Cuál es? Pues es el lector el que decide qué leer y qué no leer. ¿Sí? Todo lo que yo he escrito pues es muy coloquial, es sencillo de leer, no es una lectura pesada como algunos dicen, ¿no? Que hay que volver a leer para entenderlo. No, ya lo verán, tanto en mi novela y en todo, pues trato de ser lo más sencillo, y los formatos que hago pues son lecturas rápidas. Ahora si yo no lo inventé, yo como lector, bueno, en la casa de ustedes nunca faltaban de mis padres las selecciones del Real Detalles, por ejemplo, ¿no? Ahora hay obras clásicas y todo que no son los grandes volúmenes como las de Ruiz Zafón, que es también uno de mis predilectos novelistas. Definitivamente la mente de Ruiz Zafón es increíble, ¿no? Ese catalán maravilloso. Claro. Para mí es uno de los mejores novelistas del mundo, de la historia. Acaba de morir creo que el año pasado. Sí, de hecho uno de sus libros es de mis favoritos, La sombra del viento. Sí. Ese libro te transporta sí. Entonces, a Barcelona. Al detalle. Todo. Cosa que fíjese que comparte usted con su narrativa en cuanto a sus libros, en cuanto a sus obras, porque el hecho de estarlo leyendo nos transporta a Bernal, a las calles y a imaginar. ¿Cuál es la magia de leer? Bueno, el libro transporta a las personas que leen a lugares que ni siquiera conocen ni habían imaginado. Conocen personas, hechos históricos o fantasiosos, ¿no? A mí me preguntan, por ejemplo, cuando habla una mujer,
Dice, oye, usted como hombre, ¿cómo sabe cómo habla una mujer? ¿Cómo siente una mujer? ¿Cómo puede transmitir que una mujer, una lectora diga, ah, mira, está hablando como yo, mujer? Le digo, bueno, pues, yo escribo y siento algo que no lo estoy haciendo bien. Voy con mi esposa, así de fácil. ¿Crees que una mujer podría expresarse de esta manera? Y dice, sí, pero no. Te falta esto. Más contundente, la mujer es muy contundente. O este detalle. O aquí te estás pasando. Sí, no, tanto no. Entonces, pues, el escritor no es el creador ni el hacedor de todo. Muchos dicen que si mi escritor favorito es Gabriel García Márquez, al cual conocí sin saber que iba a ser tan famoso. No, es Juan Rulfo. Por decirlo, entre otros escritores mexicanos que hay, y muy buenos novelistas. Carlos Fuentes, bueno. Tuve la suerte de conocer al maestro don Carlos Pellicer, bueno. De Tabasco. Claro, al creador de los museos, conocí su casa, la riqueza que tiene su casa en piezas arqueológicas. Me enseñó una diosa, mira, muchos no lo saben, ya tiene más de 10,000 años. ¿Qué? Hace 10,000 años. Hay cosas que la gente no sabe. 10,000 años. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan que el ser humano llegó a esta tierra hace 12,000 años. Sí, bueno, pero hay que respetar, a todos, ¿verdad? Pero el ser humano camina hace ya millones de años aquí. Pues no queda más que agradecer el tiempo que nos dio en esta entrevista, que más que entrevista, pues es un placer poder haber platicado con usted, conocer más de Bernal. A las personas que no conocen la Peña de Bernal, que no pierdan el tiempo, que vengan a conocerla. Realmente se van a llevar una gran sorpresa, porque es cautivadora, es impresionante. Hay que decir de la Peña de Bernal que es una obra de la naturaleza que ha traspuesto las fronteras de todo el mundo, que está reconocida por la UNESCO, como la guardiana sagrada de toda una zona ancestral, mítica, Otoñichichimeca, que está reconocida la Peña de Bernal como la 13ª maravilla del país. Que de la Peña de Bernal ya la van a tomar como un referente, como puerta de entrada al Geoparque, uno de los parques mundiales más grandes de México y de muchos de otras partes del mundo. Que la Peña de Bernal es un lugar para recrearse con la vista, que jamás van a irse sin tomarle muchas fotografías, que hay pintores que han venido aquí a trabajar sobre la Peña de Bernal durante años, y que la Peña de Bernal provoca cierta energía de tranquilidad, de paz espiritual, ¿sí? Y que además de la Peña, bueno, pues está un pueblo que vamos por los 400 años, que se ha desarrollado turísticamente, como yo casi lo puedo asegurar, como el pueblo mágico más desarrollado turísticamente de los 132, que es el pueblo donde, y lo digo como padre de la hotelería, yo hice el primer hotel, Quinta Celia, ahora Parador Bernal, hay más de 200 hoteles, para todos los presupuestos, que tenemos una gastronomía muy interesante, y que venir a Bernal y ver la Peña de Bernal no se van sin comer una gordita. Entonces vengan a Bernal, la gente es buena, hay seguridad sobre todo, y que entiendan que estar frente a ese monolito de 8.700.000 años no es cualquier cosa. Vengan a Bernal. Yo les agradezco mucho a ustedes, de verdad. Me sentí muy contento de platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias.